Vamos a entrar a este tema, creo que es el tema 13º, el tema número 13. Y habíamos visto en la ocasión anterior, si se acuerdan ustedes, el tema del reino. Y decíamos que el reino ya es una realidad actual porque está en la iglesia. La iglesia es el reino es la iglesia. Ahora vamos a ver un tema adjunto que me obliga a poder explicarme cuando hablamos de la ciudadanía del reino. Vamos a hablar de nosotros. De aquí en adelante, en los temas subsecuentes, vamos a estar hablando un poco del sacerdocio, un poco de la resurrección de los muertos, en esta activación de comunicación con Dios. Y vamos a ver entonces todo esto que nos presenta la palabra de Dios para que comprendamos la magnitud del amor de Cristo, la vida cristiana que nosotros tenemos y que deberíamos de estar disfrutando en este tiempo. Me voy a basar en Hebreos capítulo 11, versículo 16, que dice de esta manera: sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergonzó de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Déjenme comenzar con 3 preguntas. De hecho, tengo varias preguntas que estoy pretendiendo responder, pero 3 preguntas inductivas que nos ayuden un poco. ¿Por qué la Biblia llama al creyente peregrino y extranjero? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué nos llama Pedro peregrinos y extranjeros, o el escritor de Hebreos? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Sí? ¿No? Obviamente porque no pertenecemos acá. Esa es la idea. Estamos de paso, estamos pisando este lugar, pero no pertenecemos a este lugar. Ahora, la segunda pregunta empieza a clarificar hacia qué vamos. ¿Por qué no podemos amoldarnos a este mundo? Cuando se tratan los temas de prosperidad y de riqueza, en donde nosotros podemos aspirar a sanar o a tener confort en este mundo, dice el apóstol Pablo, ni siquiera lo piensen, no se amolden a este mundo. Obviamente, porque no pertenecemos a él. La tercera pregunta, entonces, es más grave. ¿Dios está interesado en arreglar este mundo? Dios tiene planes en arreglar este mundo. Mire, cuando estamos viendo la descomposición social y de las naciones, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué tan interesado está Dios en el mundo? Cuando en realidad lo que está buscando es el bienestar de su iglesia. Porque parece que Dios tuviera algún plan. Y aquí vamos a desmentir. De aquí en adelante vamos a entrar un poco a lo que se llama escatología. Escatología que está mal entendida con respecto a lo que Dios tiene de planes en el mundo. Sin embargo, en esta ocasión vamos a estar estudiando qué significa tener la ciudadanía del reino. Y en esto voy a la única frase que vamos a utilizar en este video. En Cristo ya somos ciudadanos del reino. Otra vez lo repito, en Cristo ya somos ciudadanos del reino. Otra pregunta inductiva: ¿cómo se puede vivir como ciudadano de un país? Si yo quisiera ser ciudadano de los Estados Unidos, ¿cómo podría yo ser ciudadano? ¿Alguna respuesta? ¿Aprender inglés? Aprender inglés. ¿Qué más necesito para vivir como ciudadano? No nada más en ese lugar, como ciudadano norteamericano. Ir allá, pero no solamente es ir allá y aprender inglés. ¿Qué más necesito para vivir como ciudadano? Tener el green card. Adquirir la ciudadanía. Adquirir la ciudadanía. Si no, soy un paseante. Para adquirir la ciudadanía, yo tengo que adquirir la ciudadanía. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 20. El apóstol Pablo hablando a la iglesia de Filipos. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. La palabra ciudadanos, que viene del griego politeuma, significa ciudadanía, tiene esta idea. Pero también allí está en mismo Filipenses otra poliutemai, que es utilizada en el capítulo 1, versículo 27, cuando dice: sobre todo deben de vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno. Aquí lo que es interesante es que es el único lugar donde se utiliza esa palabra. ¿Por qué en ese lugar?
Déjenme explicarle. El contexto cultural de la ciudad de Filipos es muy especial. Y por eso traigo incluso a su consideración este pequeño escrito que explica. Dice, el mundo romano tenía colonias como Filipos, que era una versión a escala de Roma, una pequeña Roma. Ser ciudadano romano era el resumen de la dignidad humana. Ser ciudadano romano era muy importante en aquella época. Durante la Gran Guerra Civil, Octavio derrotó a Antonio y tras la batalla, varios soldados se establecieron allí y la ciudad de Filipos se convirtió en una colonia romana. Filipos estaba a 1280 kilómetros de Roma geográficamente, pero estaba muy cerca en la mentalidad y estilo de vida. Existía un gran orgullo por ser una polis, una ciudad-estado, y los filipenses se consideraban romanos. Ahora, esto explica lo que está sucediendo en Hechos capítulo 16. Silas y Pablo llegan a predicar a Filipos y se arma un escándalo. Se arma un alboroto porque es una ciudad clave, es una ciudad muy especial, donde el orgullo de ser ciudadano romano está sobre todas las cosas. Dice en capítulo 16, toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Ellos dicen, somos romanos, no podemos nosotros aceptar ningún tipo de pensamiento ciudadano distinto. No lo podemos aceptar. ¿Qué es lo que termina en esa historia? ¿Se acuerdan? Pablo y Silas terminan en la cárcel de Filipos. ¿Por qué? Porque los romanos son muy especiales. Y allí la historia da un vuelco muy interesante, porque al momento cuando van a sacarlos al otro día, se enteran que Pablo y Silas son romanos. Y entonces se escandalizan de cómo le hicimos esto a uno de los nuestros. Pero para ellos la ciudadanía es muy especial. Por eso Pablo usa politeumai, ciudadanos, y les dice a los filipenses, ¿se sienten orgullosos de ser romanos? Deberían de sentirse responsables de ser ciudadanos del cielo, no de esta tierra, no de Filipos, no de Roma. La polis era un asunto muy especial para los romanos, tanto que incluso trabajaban en la unidad por el bien común. Ahora es muy interesante cuando el apóstol Pablo les está escribiendo a los filipenses, porque allí había una discordia entre dos mujeres, ¿se acuerdan? Y entonces les escribe estas palabras en el capítulo 2. No se ocupen solo de sus propios intereses, les está hablando como a romanos, sino también procuren interesarse en los demás, como lo hacen en la polis. Tengan la misma actitud que tuvo, allí no dice Roma, que Cristo Jesús, el cual, aunque era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Así que, por el bien de la ciudadanía del cielo, dice, superen la ciudadanía de Roma. Así que allí nos empieza a hablar acerca de lo que es el reino. Ahora, la pregunta que quiero contestar en esta tarde es, ¿qué es el reino? ¿En dónde está el reino? ¿Qué lugar o qué tipo de lugar es el reino? Y para esto voy a salir de todos los cánones que son utilizados. Seguramente usted puede encontrar en el internet algún tema semejante, pero no lo va a encontrar dispuesto como lo voy a presentar en este día, porque lo quiero presentar desde el libro de Génesis, el libro de los principios, el libro de los comienzos, y que dice en el capítulo 2, versículo 7, incluso los que han tomado el curso de Génesis conmigo saben a lo que me voy a referir. Dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. De aquí en adelante, unos 4 o 5 temas vamos a estar utilizando este pasaje. Un pasaje muy importante, Génesis capítulo 2. Pero aquí solamente me voy a referir a esa pequeña frase que dice que formó al hombre del polvo de la tierra. El hebreo para polvo es afar, pero el hebreo para tierra es adamá. Adamá, que tiene mucho que ver con el asunto del nombre de Adán. Allí está esta connotación, Adamá. Ahora déjenme explicar a qué voy. En Génesis capítulo 2, versículo 6, un versículo antes,
Habíamos leído lo siguiente y la verdad es que no le habíamos considerado mucho esta situación. Dice Génesis 2:6, sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. 2 veces menciona la tierra. Un poco raro que un autor se repita a sí mismo, ¿no se le hace? A menos que utilizar un sinónimo. Bueno, lo que nos ayuda la Nueva Traducción Viviente es que allí hay encerradas 2 palabras distintas. Dice en la Nueva Traducción, en cambio del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Cuando yo estudié hace muchos años este pasaje, pensaba que era la forma de irrigación de la tierra en la que vivimos, pero no es así. Porque allí encerrados hay 2 palabras para tierra que son completamente distintas. Una es Eretz. Eretz, que significa tierra, la tierra que estamos pisando, la tierra en que vivimos. La tierra en donde, por ejemplo, Eretz Israel vivía, la tierra de Israel, esta tierra geográfica. Pero la otra tierra que, por cierto, utiliza Génesis 2:7 es Adamá. ¿Qué es Adamá? Obviamente lo traducen como tierra, pero la pregunta es, ¿qué tipo de tierra? Para contestar, déjenme ir a Génesis 2:8, estamos desde el 6 hasta el 8, en donde dice, después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. La primera parte que quiero que analicemos es huerto en Edén. Según el hebreo es Gan Eden. Esa palabra Gan, ese pequeño artículo Gan, también se puede o se debe de traducir como tierra. Propiamente está diciendo tierra de Edén, o traducido es tierra de delicias. Una tierra especial, una tierra que no es como esta tierra, ojo. Está señalándolo especialmente y sobre todo por el término Kedem, que traducido en nuestras Biblias desafortunadamente y equivocadamente lo traducen como oriente. No estaba al oriente. Kedem significa eternidad. Ese huerto de esa tierra de delicias estaba en la eternidad, es decir, fuera de este mundo. Cuando están buscando los arqueólogos en dónde está la tierra de Edén, el huerto de Edén, proponen un lado, proponen otro, de acuerdo a los ríos que son descritos, el Hiddekel, el Tigris. Pero la realidad es que es una imagen que utiliza el escritor para demostrar que en ese lugar, donde fueron invitados tanto Adán como Eva para ministrar al Señor, que se llama Huerto de Edén, es un lugar en donde está la presencia de Dios. No es un lugar terreno. Por más hermoso que sea el paisaje, no es un lugar terreno. Es un lugar en la eternidad, al cual podían acceder en ese momento, milagrosamente, esta pareja, pero que nos dice la palabra de Dios que era un lugar especial. Ahora, nuevamente, el versículo 6, cuando estábamos hablando de la irrigación, dice, entendido correctamente, desde la tierra, Eretz, subía un vapor que regaba a la tierra Adama. Es decir, esta tierra producía un vapor que llegaba hasta la tierra alta, la tierra del Señor. Ya cambió todo de concepto. Ya cambió todo de lugar. No es una escena terrena. Ahora, ¿cómo lo sabemos? A lo mejor yo lo inventé y usted me está diciendo esto es difícil de creer. ¿Qué dice el apóstol Pablo? En 2 Corintios capítulo 12, él narra una experiencia personal y dice que no sabe si es extracorpórea o corpórea, pero dice que él fue arrebatado a un lugar muy especial. Y él narra, dice, hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso. Yo oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Vamos a tratar de entender. En primer lugar, dice el apóstol Pablo que tanto paraíso como tercer cielo es el mismo lugar. ¿Se dio cuenta? Es el mismo lugar, tercer cielo y paraíso es una sola cosa. Aquí el término en griego es paradeison. Paradeison. ¿Por qué es importante ese término? Usted dirá, ¿por qué habla tanto de griego y habla de hebreo? Porque nos ubican hacia dónde tenemos que ir. En la Septuaginta,
que fue la versión que fue traducida del hebreo y del arameo por esos 72 sabios judíos. Cuando lo tradujeron al griego, utilizaron paradeison para utilizarlo en lugar de Ganeden. Paradeison es Ganeden. Así que Adamá es el paraíso. Dice el apóstol Pablo: yo fui arrebatado al mismo lugar donde estuvo Adán y Eva. Y lo que vi, dice él, simplemente no lo puedo describir. No existen palabras. Yo fui llevado, escuche, más que al lugar, fui llevado a la presencia misma de Dios. Esto cambia todo revolucionariamente, porque entonces estamos hablando de que la ciudadanía definitivamente no se halla en un lugar aquí de la tierra, no se halla allá en Palestina, sino que se halla en la misma presencia de Dios. La pregunta entonces que tenemos enseguida ¿es una tierra material o una tierra simbólica? Voy a estar utilizando el fabuloso material de Luis Duque, que es un especialista en hebraísmo. Usted le dirá: ¿cómo llegó a saber de estas cosas? Porque en el tiempo del COVID no tuve otra cosa que hacer más que estudiar en línea, y gracias a Dios fui a dar, Dios me dirigió con este hombre que me enseñó muchísimas de estas cosas. En primer lugar, tenemos que decir esto, y va a contradecir al dispensacionalismo en todas sus formas. Escuchen, no existe ninguna promesa de regresar a las tierras geográficas de Israel. En toda la Biblia no existe ninguna promesa de que un día el pueblo de Israel regresaría a Palestina. No es cierto. Déjeme presentar las evidencias. Ezequiel 37:21, por ejemplo, si usted compara este pasaje con sus Biblias, se va a dar cuenta que es una versión libre, es una versión más adecuada con respecto al hebreo. Dice en Ezequiel 37: he aquí, tomaré a los herederos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron esparcidos, y los recogeré de todas partes y los llevaré a su Adamá. Traducido en nuestras Biblias dice tierra, pero no dice Eretz, esta tierra física. Dice Adamá, al paraíso. Esa es la expectativa del creyente en el Antiguo Testamento. No recibir un pedazo de tierra, una heredad geográfica, sino recibir la presencia misma de Dios. Otro pasaje, Amós, capítulo 9, versículo 15, dice más claramente: y los plantaré en la Adamá de ellos, y no serán arrancados más de sobre su Adamá que di para ellos, dice Yahweh tu Elohim. En la presencia misma de Dios. Ese es el anhelo, esa es la ciudadanía. Ya más adelante, más atrás más bien, en el tiempo de Abraham, cuando él está recibiendo promesas, dice, por ejemplo, en Génesis 12:1, aquí van a ver la diferencia: marcha a pesar de ti, de tu tierra, aquí está Eretz, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra, ahí está Eretz, que te mostraré. Le está diciendo: salte de esa tierra geográfica donde vives y camina hasta esta tierra geográfica que yo te voy a entregar. Allí la pregunta es: entonces, ¿es la Adamá o es la Eretz la que está prometiendo el Señor? Es Adamá. Porque, por ejemplo, en Génesis 12:3, donde está la promesa, cuando le dice: los que te bendigan serán bendecidos y los que te maldigan serán maldecidos, dice en la parte final: y serán injertadas en ti cualquier familia en la Adamá. La promesa no era esta tierra geográfica, la promesa no era estar en la tierra de Palestina. Aquí la pregunta entonces que se debe de hacer todo cristiano: ¿y qué pasó con el regreso a la tierra? 14 de mayo de 1948 se funda por las Naciones Unidas nuevamente el que es llamado la Nación de Israel, el Estado sionista de Israel. ¿Qué pasa con ellos? Regresaron a la tierra porque todos los teólogos de ese entonces y de hoy dicen: es que se cumplió la promesa. ¿Cuál promesa? Nunca dijo que regresarían a la Eretz, a la tierra geográfica. La promesa era la Adamá, la presencia de Dios, el paraíso, el tercer cielo, a donde fue arrebatado Pablo.
Vamos un poco más atrás. En tiempos de Noé, después del diluvio, cuando está describiendo a Noé, es muy interesante el original. Y por eso es importante analizar las cosas en el idioma original. Y comenzó Noé siendo un varón de la Adamá. ¿Pero cómo? Sí vivía en esta tierra, sí. Pero allí se está describiendo por qué Dios lo miró con agrado. Porque él vivía en la Adamá, en la presencia de Dios. Y por eso Dios puso sus ojos en él y en su familia y lo rescató en esa arca junto con todos los animales. Porque era un varón de Dios, era un varón de la presencia de Dios. Un poco más adelante, un poco más atrás, en Génesis 5, 28 al 29, cuando Noé nació, Lamec pronunció este canto, pronunció esta alabanza. Él dice, y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, y aquí está la poesía, este nos hará regresar al estado original de nuestras obras. Me detengo un momento. Allí hay un hebreo que es Yenahamenú, que habla acerca de poner las cosas tal cual estaban antes. Sigue diciendo, regresar al estado original de nuestras obras, del dolor de nuestras manos, de la Adamá que nos separó, Yahweh. ¿A quién sacó de la presencia de Dios, del paraíso? Adán y a Eva. Y el anhelo de Lamec no es tener una tierra en donde vivir en esta tierra, en este Eretz, sino vivir en la presencia de Dios. Y dice, este puede ser el que nos haga regresar a esa tierra. Ojo, esto nos está enseñando entonces que el plan de Dios jamás tuvo que ver con esta tierra. Estamos en esta tierra, vivimos en esta tierra, pero dijo el Señor Jesús, pero no son de este mundo. Ni se acomoden. No son de este mundo. No anhelen las cosas de este mundo. Son pasajeras. Nuestro anhelo, nuestra ciudadanía está en la presencia de Dios. Allí está nuestro anhelo. Así entonces con esto se lee de una manera muy distinta Hebreos capítulo 11. Léalo conmigo, es una lectura larga, pero vale la pena mirarlo ahora con los ojos que estamos proponiendo después de lo explicado. Dice Hebreos 11 desde el versículo 8. Léalo conmigo. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Pues fue sin saber a dónde iba, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este hombre, quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido, y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran abandonado el país del que salieron, bien podrían haber regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Ahora se entiende. Ahora se entiende en dónde estaba la promesa, en dónde estaba la esperanza de esta gente. No estaba en este mundo. Ellos sabían que estaban de paso. Ahora las nuevas doctrinas heréticas de la iglesia están enseñando que la gente puede amar este mundo
puede tomar lo mejor de este mundo, puede aprovechar este mundo sin darse cuenta que no somos de aquí. Y esto ha dado tantos malentendidos que entonces vemos cómo la gente se establece mental y espiritualmente en estas cosas terrenas, dejando de anhelar la patria verdadera que nos fue dada en Cristo Jesús, que nos abrió nuevamente el espacio, el camino para llegar a la presencia bendita del Padre. Ese lugar que perdieron Adán y Eva por su pecado fue restaurado. Y dice el apóstol Pablo: yo estuve allí. Ahora podemos estar en la presencia de Dios todos los días. Estamos en la Adamá. Ya llegamos. ¿Y cómo sabemos que ya llegamos? Es definitivo que las profecías siempre se refirieron a la Jerusalén celestial. El apóstol Pablo, cuando está hablando a los Gálatas, les dice acerca de una Jerusalén que es esta terrena, pero hay otra, una Jerusalén celestial, la cual tenían que poner su atención los de Galacia, en lugar de afianzarse en la ciudadanía de Israel físico, terrenal, caído, depravado. Tenían que poner sus ojos en la ciudadanía de la Jerusalén celestial. ¿De dónde surgen las ideas? De Isaías 54. Isaías 54:1, que es mencionado por Pablo en Gálatas 4, dice: canta, oh mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, prorrumpe en canciones de alegría toda voz, oh Jerusalén, tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Interesante los términos, ¿no le parece? Dolores de parto. ¿En dónde lo leímos? Ahorita vamos a llegar a ese momento. Otro pasaje, Isaías 66, 7 y 8, vuelve a hablar de la misma manera el profeta cuando dice: aún antes de que comenzaran los dolores de parto, Jerusalén dio a luz un hijo. ¿Acaso alguien ha visto algo tan extraño como esto? ¿Quién ha oído hablar así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero para cuando le comiencen los dolores de parto a Jerusalén, ya habrán nacido sus hijos. Algunos dicen que en 1948, por mano de Truman, el presidente de Estados Unidos, y Ben-Gurión, entonces el presidente de Israel, el recién Estado de Israel, dice que nació en un día, 14 de mayo de 1948. Es una mentira total. Tenían al menos 100 años desde los protocolos de Sion intentando tener una tierra. Y miraron hacia Sudamérica, miraron a África, hasta que a alguien se le ocurrió: ¿por qué no tomamos ese lugar y abrimos una ciudad? Abrimos un estado. Los especialistas dicen: allí se cumplió la profecía. Se les olvida el día de Pentecostés. Un día glorioso en donde desprevenidos todos estaban cuando el Espíritu Santo bajó con fuerza y bautizó a estos que se convirtieron en la nueva humanidad en Cristo, el nuevo pueblo de Dios. Se inauguró el reino y en un solo día surgió una nueva nación. Ahora la conocemos con el nombre de Iglesia. En un solo día. Ese sí fue un verdadero milagro. Hebreos capítulo 12, versículo 22, nos dice que efectivamente esto es lo que pasó. Dice: en cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Dice que ya sucedió. ¿Cómo? Pero si estoy aquí. Sí, pero estoy en la iglesia. Sí, pero estoy en Cristo. Y dice entonces que ya ha llegado al monte Sión. Es interesante que una de las explicaciones del huerto de Edén es que estaba en un monte, el monte de Sión. Ahora dice que es la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial. El Señor Jesús es a quien estábamos nosotros nombrando cuando hablaba de los dolores de parto. En Juan 16, 21 dice: será como una mujer que sufre dolores de parto
Pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. A eso se refería el Señor. Ya el pueblo de Israel estaba pasando, estaba terminando su tiempo y daría a luz al nuevo pueblo, al verdadero pueblo de Dios, a la iglesia, la que estaba conformada de gentiles y de judíos, de griegos y no griegos, de mujeres, de libres, de esclavos de todo tipo. Ese nuevo pueblo donde cabían todos. Por eso el Señor Jesús había dicho en Mateo 5:14: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. La ciudad no se puede esconder, aún en los lugares en donde está perseguida. Simplemente no se puede esconder porque brilla con toda su intensidad. Algunos pasajes más que nos hacen ver hacia dónde iba la promesa de Dios. Una tierra geográfica, dice Dios: no, tengo algo mucho mejor que eso. Isaías 14, 1 al 2 dice: porque compasión tendrá Yahweh de Jacob, y escogerá de nuevo a Israel, y reposará en su Adamá, y se unirán moradores lejanos y se reunirán con la casa de Jacob. Ahí está la iglesia. Y tomarán los pueblos y vendrán a su lugar y heredarán la casa de Israel, toda la Adamá de Yahweh. Judíos y no judíos, juntos en un lugar, recibiendo la verdadera herencia, el paraíso, el Gan Eden, la tierra de delicias. Ezequiel capítulo 36, versículo 24, y dice: y los adoptaré de las naciones, y los congregaré desde todas las tierras, y los llevaré ¿a dónde? A su Adamá. Gloria a Dios. No tenemos que ir a viajar allí a Palestina. A mí me gustaría conocer, pero no es porque sea mi anhelo. Mi anhelo es la presencia de Dios. Y aquí la tenemos, hermanos míos. Dios está en medio nuestro. Por último, Ezequiel capítulo 11, versículo 17. Así dijo Adonai Elohim: yo los he reunido a ustedes de los pueblos y los recogeré a ustedes de las tierras, Eretz, a donde fueron esparcidos, y les daré a ustedes Adamá, Israel. La tierra de Israel, no la geográfica, la Jerusalén celestial. Concluyo entonces, y esto es apenas la entrada a una serie de temas que van a ser todavía más explicativos. Concluimos diciendo que Adamá es un ideal simbólico de la eternidad. ¿Se dio cuenta? No es algo terreno, no es algo que anhelemos en este mundo. No son riquezas ni propiedades, o como los megapastores que tienen jets y que anhelan carros caros. Ese no es el anhelo que tiene nuestro corazón. Lo que nosotros anhelamos es la eternidad con Dios. Termino entonces con esta frase de John Walton, este hombre que vale mucho la pena estudiar, que está muy vilipendiado desafortunadamente. Dice: así que las aguas que fluyen a través del huerto en Génesis 2 son paralelas a las aguas que fluyen del templo de Ezequiel 47. Y ahí pone Salmo 46, Zacarías 14, Apocalipsis 22. Esta es una de las imágenes más comunes de la iconografía del mundo antiguo. Por consiguiente, podemos concluir que el huerto del Edén era un espacio sagrado y que el templo tabernáculo contenía imágenes del huerto y del cosmos. Todas las ideas están interrelacionadas. El templo es un microcosmos y el Edén está representado en la antecámara, que sirve como espacio sagrado junto a la presencia de Dios, como un santuario arquetípico. Vamos a ir analizando cada una de estas partes de lo que está diciendo este hombre y darnos cuenta a qué tipo de ministerio nos está llamando, qué tipo de vida es la que nos está invitando el Espíritu Santo y por medio de Cristo. Termino entonces con este pasaje maravilloso. Isaías 66, versículos 1 y 2. Esta es la forma como Dios se expresa cuando nosotros ridículamente anhelamos cosas de este mundo. Él dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podrían acaso construir un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construir un lugar de descanso así? Con mis manos hice tanto el cielo como la tierra. Son míos con todo lo que hay en ellos. Yo, el Señor, he hablado. ¿Qué es lo que está anhelando nuestro corazón?
cierto que este asunto de superarse, de generar bienestar, es algo que tenemos de entrada. Fuimos constituidos de esa forma para gobernar, para lograr, y tenemos estas aptitudes. Pero es malo cuando nosotros nos enfocamos a eso y olvidamos la verdadera identidad que tenemos. Bueno, ¿y para qué estoy yo aquí? ¿Qué es lo que debo de hacer con estos bienes, con estos dones? ¿Qué es lo que debo de hacer con esto que Dios me fructifica y me bendice? Si mi ciudadanía es el reino, hermanos, invirtamos en el reino. Y no estoy diciendo que inviertan en este que tienen delante suyo. Hay muchas formas de invertir en el reino. Hay formas en donde deberíamos de consagrarnos al asunto de las misiones. Gente que está arriesgando las vidas que Dios les dio con tal de llevar el Evangelio. Deberíamos de nosotros tener un espacio, una parte en donde pudiéramos nosotros ayudar a propagar el Evangelio. Este lugar es una bendición. Es un regalo maravilloso que nos invita a mirar a Cristo en un lugar geográfico. Para que nuestros ojos no se posen demasiado en los bienes de este mundo. Para que no nos equivoquemos y vayamos como esa gente que tristemente siguen orando y abogando por un pueblo que está allí en la franja de Palestina y que no tiene nada que ver con las promesas de Dios. Nada. Que oremos por la iglesia, que oremos por los de dentro, que oremos por los ciudadanos del reino. Padre, te agradecemos porque es una realidad que nosotros fuimos invitados a participar de un evento glorioso cuando, por medio de esta simple oración, tenemos la certeza de que estamos delante de ti, en la tierra de delicias, en el paraíso, en lo que fue prometido a los patriarcas, la Adamá de tu presencia. Gracias te damos, Señor, porque entonces nos damos cuenta que somos tan bendecidos por poder advertir algo que los demás no pueden, algo que los demás no anhelan, algo que los demás no saben que existe. Que tu misericordia nos ayude a abrir los ojos. Que podamos mirar, Señor, de cerca el regalo maravilloso que tenemos en Cristo y que nuestros anhelos se acerquen a ti. Gracias te damos, Señor, por esta hora, por la maravillosa oportunidad que tenemos de reconocer el regalo que nos diste en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque nosotros adquirimos la ciudadanía por medio de Cristo, el verdadero ciudadano del reino. Y nosotros, en donde tú estés, estaremos. Bendito sea, Señor, entonces. Oramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.